¿Por qué Satanás quería tanto el cuerpo de Moisés? Es una revelación impactante escondida entre líneas de la Biblia. ¿Por qué el gran enemigo de Dios, Satanás, tuvo tanto interés en el cuerpo de uno de los mayores profetas de todos los tiempos? La Epístola de Judas, uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento, menciona un evento intrigante: la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Judas 1:9. Esta breve mención plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué Satanás estaba interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Qué estaba en juego en esta disputa? ¿Y por qué este evento se menciona solo aquí en toda la Biblia? Para comprender mejor el significado de esta disputa, necesitamos profundizar en el contexto de la carta de Judas. El autor escribe para advertir a los cristianos sobre falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, trayendo doctrinas perversas y conduciendo a muchos a desviarse de la fe. Judas 1:4. Judas usa ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar el juicio de Dios sobre aquellos que se rebelan contra él, como los israelitas incrédulos. Judas 1:15. Los ángeles caídos. Judas 1:6. Y Sodoma y Gomorra. Judas 1:7. Es en este contexto de rebelión y juicio que Judas menciona la disputa entre Miguel y Satanás. Él usa este ejemplo para mostrar la audacia de los falsos maestros que blasfeman contra las autoridades celestiales. Judas 1:8. En contraste con la actitud respetuosa de Miguel, quien no se atrevió a pronunciar juicio contra Satanás, sino que apeló a la autoridad del Señor. Judas 1:9. Aunque la mención de la disputa es breve, revela algunas verdades importantes. Primero, nos recuerda que hay una batalla espiritual constante ocurriendo en el mundo invisible, donde ángeles fieles a Dios se oponen a las fuerzas del mal lideradas por Satanás. Efesios 6:12. Segundo, muestra que incluso un ángel poderoso como Miguel reconoce la autoridad suprema de Dios y no actúa por cuenta propia, sino que confía en el juicio del Señor. Daniel 10:13, 21, 12. 1. Apocalipsis 12:7. Además, la singularidad de esta mención en la Biblia sugiere que hay más en esta historia de lo que podemos comprender a primera vista. ¿Por qué la disputa por el cuerpo de Moisés es tan significativa como para ser incluida en la Epístola de Judas? ¿Qué implicaciones tiene esta disputa para nuestra comprensión de la batalla espiritual y los propósitos de Dios? Para responder a estas preguntas, necesitamos profundizar en la identidad de los personajes involucrados: el arcángel Miguel y el profeta Moisés. ¿Quiénes son ellos y cuál es su papel en la historia de la redención? ¿Qué luz puede arrojar su participación en esta disputa sobre las intenciones de Satanás y los planes de Dios? ¿Quién es el arcángel Miguel? Para comprender mejor la disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, necesitamos entender quién es este poderoso arcángel y cuál es su papel en la jerarquía celestial. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? En hebreo, una pregunta retórica que enfatiza la incomparabilidad de Dios. Este nombre sugiere que Miguel es un defensor de la supremacía y soberanía divinas, alguien que lucha contra aquellos que se oponen a Dios y usurpan su autoridad. En la Biblia, Miguel es mencionado por nombre en 5 pasajes: Daniel 10:13-21, 12:21, Judas 1:9 y Apocalipsis 12:27. En estos pasajes, él es descrito como uno de los principales príncipes celestiales. Daniel 10:13, el gran príncipe que protege al pueblo de Dios. Daniel 12:11, el arcángel que disputa con Satanás. Judas 1:09, y el comandante de los ejércitos celestiales que lucha contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Estas referencias indican que Miguel ocupa una posición destacada en la jerarquía angelical. Es uno de los arcángeles, un término que significa ángel principal o líder de los ángeles. Aunque la Biblia no especifica cuántos arcángeles existen,
La tradición judía y cristiana generalmente reconoce 7 arcángeles, basándose en pasajes como Apocalipsis 8:2 y Tobías 12:15, un libro deuterocanónico. Como arcángel, Miguel tiene autoridad sobre otros ángeles y lidera a los ejércitos celestiales en la batalla contra las fuerzas del mal. En Daniel 10, se le describe como viniendo en ayuda de otro ángel que había sido impedido por un príncipe demoníaco de Persia, Daniel 10:13. Esto sugiere que Miguel tiene el poder para intervenir en conflictos espirituales y desbloquear obstáculos en el mundo invisible. Además de su papel como guerrero celestial, Miguel también es retratado como protector del pueblo de Dios. En Daniel 12:1 se le describe como aquel que se levanta a favor de los hijos de su pueblo durante un tiempo de gran tribulación. Esto indica que Miguel tiene un interés especial por el bienestar del pueblo de Dios y actúa en su favor en momentos de crisis. Esta función protectora de Miguel también se evidencia en Judas 1:9, donde disputa con Satanás por el cuerpo de Moisés. Aunque los detalles de esta disputa no se explicitan, podemos inferir que Miguel estaba actuando para proteger el cuerpo de Moisés de algún esquema maligno de Satanás. Como veremos más adelante, el cuerpo de Moisés tenía un significado especial, y Miguel se levantó para defenderlo de las intenciones perversas del enemigo. En Apocalipsis 12:7,9, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón Satanás y sus ángeles rebeldes, expulsándolos del cielo. Este pasaje retrata la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal y destaca el papel crucial de Miguel en este enfrentamiento cósmico como un poderoso líder angelical y defensor de los propósitos de Dios. Miguel no permitiría que Satanás usara el cuerpo de Moisés para sus esquemas malignos. Se levantó para proteger la integridad de este siervo fiel y garantizar que los planes de Dios no fueran frustrados. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de estos elementos, la disputa entre Miguel y Satanás se vuelve cada vez más significativa y reveladora de los misterios de los propósitos de Dios. La importancia de Moisés en la historia de Israel. Para entender por qué el cuerpo de Moisés era tan significativo como para ser disputado por Miguel y Satanás, necesitamos considerar la importancia de este hombre en la historia del pueblo de Israel y en el plan redentor de Dios. Moisés es una de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento. Fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Desde su nacimiento milagroso, Éxodo 2.1,10, hasta su muerte a las puertas de Canaán, Deuteronomio 34.1,8, la vida de Moisés estuvo marcada por la intervención divina y por una relación única con el Señor. Uno de los momentos más destacados de la vida de Moisés fue su encuentro con Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3:1,4-17. Allí, Dios se reveló a Moisés como Yo soy, el Dios autoexistente y eterno que había hecho una alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios comisionó a Moisés para confrontar al faraón y exigir la liberación de su pueblo, prometiendo estar con él y capacitarlo para realizar poderosos milagros. Bajo el liderazgo de Moisés, Dios ejecutó 10 plagas devastadoras sobre Egipto, demostrando su poder supremo sobre los dioses egipcios y forzando al faraón a dejar que los israelitas partieran. Éxodo 7,11. En el momento crucial, Dios instituyó la Pascua, un memorial perpetuo de la liberación de su pueblo que apuntaba a la redención final a través de Cristo, el Cordero de Dios. Éxodo 12:1,28, Juan 1:29, 1 Corintios 5:7. Después de la salida de Egipto, Moisés continuó desempeñando un papel vital como mediador entre Dios y su pueblo. En el monte Sinaí,
Dios dio a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes que formarían la base de la alianza mosaica, Éxodo 19:24. Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios. Éxodo 25:31. Se convirtió en la voz de Dios para el pueblo, transmitiendo su voluntad e intercediendo por ellos. A lo largo de las décadas de peregrinación en el desierto, Moisés enfrentó innumerables desafíos, desde la rebelión y la idolatría del pueblo hasta las amenazas de naciones enemigas. En cada crisis, se volvía hacia Dios en busca de orientación y provisión, y el Señor respondía con misericordia y poder. Éxodo 15:22,17,7, Números 11,14, 20, y Daushesan. Moisés también intercedió repetidamente por el pueblo cuando pecaban, implorando el perdón de Dios y ofreciéndose para soportar el juicio en lugar de ellos. Éxodo 32, 30,32. Números 14, 11,19. Cerca del final de su vida, Moisés entregó su legado final al pueblo en forma del libro de Deuteronomio. En él recordó las obras poderosas de Dios, renovó la alianza y exhortó a Israel a amar y obedecer al Señor de todo corazón. Deuteronomio 6, 4,9, 30, 15,20. Moisés también profetizó sobre la venida de un profeta como él, a quien el pueblo debía escuchar, una profecía que se cumplió plenamente en Jesucristo. Deuteronomio 18, 15,19, Hechos 3, 22,23, 7:37. La muerte de Moisés en el monte Nebo fue un momento significativo en la historia de Israel. Deuteronomio 34,1,8. Aunque no entró en la tierra prometida debido a un acto de desobediencia, Números 20.7,12, Dios lo honró permitiéndole ver la tierra desde lejos. El Señor mismo sepultó a Moisés en un lugar desconocido, marcando el fin de una era y la transición del liderazgo a Josué. El legado de Moisés como libertador, legislador y profeta dejó una marca indeleble en la historia de Israel y en la fe judeocristiana. Es mencionado con reverencia a lo largo de las Escrituras: Josué 1:1,9, 1 Crónicas 23:14, Salmo 103,7, Jeremías 15:1, Mateo 17,8, Hebreos 11:23-29, y es visto como un precursor de Cristo, el supremo profeta, sacerdote y rey. Hebreos 3:1,6, Apocalipsis 15:3. Es en este contexto de la importancia monumental de Moisés que la disputa por su cuerpo se vuelve tan significativa. Como un siervo fiel que disfrutaba de una relación única con Dios, Moisés era una figura central en los propósitos redentores del Señor. Cualquier intento de Satanás de profanar su cuerpo o usarlo para fines malignos representaría un ataque directo a la obra y la autoridad de Dios. Veremos cómo la fidelidad inquebrantable de Moisés y la intervención del arcángel Miguel nos ofrecen lecciones poderosas sobre la confianza en los propósitos soberanos de Dios y la victoria final que nos espera en Cristo. Las posibles intenciones de Satanás con el cuerpo de Moisés. Ahora que entendemos la importancia de Moisés en la historia de Israel y en el plan redentor de Dios, podemos dirigirnos a la cuestión intrigante: ¿qué pretendía hacer Satanás con el cuerpo de Moisés? Aunque la Biblia no proporciona detalles explícitos, podemos inferir algunas posibilidades basándonos en lo que sabemos sobre las estrategias y motivaciones del enemigo. Una de las principales tácticas de Satanás a lo largo de la historia ha sido engañar y desviar al pueblo de Dios de la verdadera adoración y obediencia. Desde el jardín del Edén, cuando sedujo a Eva para que dudara de la palabra de Dios y desobedeciera, hasta Jesús en el desierto. Mateo 4:1,11,11, Satanás ha buscado distorsionar la verdad
y llevar a las personas a rebelarse contra el Señor. En el caso del cuerpo de Moisés, es posible que Satanás quisiera usarlo como un medio para engañar y desviar al pueblo de Israel. Como vimos, Moisés era una figura reverenciada, un líder que había guiado a la nación fuera de la esclavitud y mediado la alianza con Dios. Si Satanás pudiera de alguna manera usar el cuerpo de Moisés para promover falsa adoración, idolatría o rebelión, podría minar la fe de Israel y obstaculizar los propósitos de Dios para su pueblo. Esta estrategia no sería sin precedentes en la Biblia. Después de la muerte de Gedeón, por ejemplo, los israelitas usaron el oro de los despojos de guerra para crear un ídolo que se convirtió en una trampa espiritual para ellos. Jueces 8:22-27. Más tarde, el rey Jeroboam estableció lugares de adoración idólatra en Dan, usando becerros de oro para desviar al pueblo de la verdadera adoración en Jerusalén. 1 Reyes 12:25-33. Satanás podría haber planeado algo similar con el cuerpo de Moisés, creando un objeto de veneración que alejaría al pueblo de Dios. Otra posibilidad es que Satanás quisiera simplemente profanar el cuerpo de Moisés como un acto de desafío a la autoridad y santidad de Dios. Con una relación íntima con el Señor, Moisés era un testimonio vivo del poder y la gracia de Dios. Profanar su cuerpo sería un ataque simbólico a la propia obra y carácter de Dios, un intento de manchar su reputación y cuestionar su capacidad para proteger y honrar a aquellos que le sirven. Este deseo de profanación reflejaría la naturaleza rebelde y maligna de Satanás, como un ángel caído que se rebeló contra Dios. Isaías 14:12-15. Ezequiel 28:12-19. Satanás está en guerra constante contra el Señor y su pueblo, y busca minar la obra de Dios de todas las maneras posibles, ya sea tentando a los creyentes al pecado. 1 Crónicas 21:1-1, Lucas 22:31, oponiéndose a la propagación del Evangelio. 2 Corintios 4:4, 1 Tesalonicenses 2:18, o levantando persecución contra la iglesia. Apocalipsis 2:10, 12, 13,17. Profanar el cuerpo de Moisés sería solo una expresión más de su hostilidad implacable contra Dios. Finalmente, es posible que Satanás quisiera usar el cuerpo de Moisés de alguna manera para obstaculizar los planes de Dios para la nación de Israel. Como vimos, Moisés desempeñó un papel crucial en la formación de Israel como el pueblo de la alianza de Dios, entregándoles su ley y guiándolos al borde de la tierra prometida. Si Satanás pudiera interferir en el legado de Moisés o crear confusión en torno a su muerte y sepultura, podría sembrar dudas y desunión entre los israelitas, debilitando su fe y su compromiso con la alianza. Esta estrategia estaría alineada con los esfuerzos continuos de Satanás para frustrar los propósitos redentores de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos al enemigo intentando impedir el cumplimiento de las promesas divinas, ya sea a través de la persecución de los patriarcas. Génesis 12:10, 2:10, 20, 1,18. La esclavitud de los israelitas en Egipto, Éxodo 1,22. O las amenazas a la línea mesiánica. 2 Crónicas 21, 4,7, 22, 10,12. Atacar el legado de Moisés sería otro intento de Satanás de sabotear el plan de Dios e impedir que su pueblo cumpla su destino. La audacia de Satanás al confrontar a un ángel de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés no es solo significativa por lo que revela sobre las intenciones malignas del enemigo, sino también por la audacia impactante que Satanás demuestra al confrontar directamente a un ángel poderoso de Dios. Para entender la magnitud de esta audacia, necesitamos considerar la naturaleza y la historia de la rebelión de Satanás contra Dios. Originalmente creado como un querubín ungido, lleno de sabiduría y perfecto en belleza,
Ezequiel 28, 12, 15. Lucifer, como Satanás era conocido antes de su caída, se llenó de orgullo y aspiró a ser como el Altísimo. Isaías 14, 12, 14. Lideró una rebelión angelical contra Dios, resultando en su expulsión del cielo junto con un tercio de los ángeles. Apocalipsis 12.3,4, 7,9. Desde entonces, Satanás ha estado comprometido en una campaña implacable contra Dios y su pueblo. Es descrito como el Dios de esta era. 2 Corintios 4:4, el príncipe del poder del aire. Efesios 2:2, y el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Su objetivo es robar, matar y destruir. Juan 10:10, oponiéndose a la obra de Dios y buscando desviar a las personas de la verdad y la justicia. Es en este contexto de rebelión obstinada que la audacia de Satanás al confrontar a Miguel por el cuerpo de Moisés se vuelve tan impactante. Como un ángel caído, Satanás es consciente del poder y la autoridad de los ángeles fieles a Dios y sabe que no tiene fuerza para prevalecer contra ellos en un enfrentamiento directo, como lo evidencia su derrota a manos de Miguel y los ejércitos celestiales. Apocalipsis 12, Mel 7,8. Sin embargo, al disputar el cuerpo de Moisés, Satanás demuestra una audacia sorprendente al desafiar directamente la voluntad de Dios y la autoridad de sus siervos angelicales. No solo busca profanar el cuerpo de uno de los mayores profetas de Dios, sino que también se atreve a resistir a Miguel, el arcángel encargado de proteger al pueblo de Dios y defender sus propósitos. Esta audacia refleja la naturaleza arrogante y rebelde de Satanás, quien, aunque sabe que está destinado a la derrota y al juicio eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, continúa oponiéndose obstinadamente a Dios y atacando a su pueblo. Está impulsado por un odio irracional a todo lo que es bueno, verdadero y santo, y no medirá esfuerzos para corromper y destruir la obra de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés también destaca la disposición de Satanás para explotar cualquier oportunidad para avanzar en su agenda maligna. Siempre está buscando brechas o puntos débiles que pueda usar para influenciar, tentar o atacar al pueblo de Dios, ya sea a través de tentaciones sutiles. 1 Crónicas, capítulo 21, versículo 1, acusaciones implacables. Libro de Job, capítulo 1, versículos 6 a 12, capítulo 2, versículos 1 a 7, o ataques directos. Lucas, capítulo 22, versículo 3, Hechos, capítulo 5, versículo 3. Satanás está constantemente tramando y maquinando contra los fieles. Ante esta audacia y obstinación del enemigo, el ejemplo del arcángel Miguel se vuelve aún más instructivo. Aunque enfrentaba una situación provocativa y a un adversario poderoso, Miguel no recurrió a acusaciones arrogantes ni a ataques impetuosos. En cambio, apeló a la autoridad suprema de Dios, declarando: «El Señor te reprenda». Judas, capítulo 1, versículo 9. Esta respuesta nos enseña lecciones valiosas sobre cómo debemos lidiar con los ataques del enemigo. Aunque estamos llamados a resistir. Santiago, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. No debemos hacerlo con nuestra propia fuerza o sabiduría. Debemos, como Miguel, confiar en la autoridad y el poder de Dios, invocando su nombre y permaneciendo firmes en su verdad. Ahora exploraremos más a fondo la naturaleza de la batalla espiritual entre el bien y el mal, y las lecciones que podemos extraer del ejemplo de Miguel y otros personajes bíblicos. Veremos cómo, a pesar de la audacia y obstinación del enemigo, podemos tener confianza en la victoria final de Dios y en la protección que Él ofrece a todos los que en Él confían. El papel de los ángeles en la batalla espiritual por el cuerpo de Moisés nos ofrece una visión fascinante del mundo espiritual invisible
y del papel crucial que los ángeles desempeñan en la batalla cósmica entre el bien y el mal. A lo largo de las Escrituras, vemos a los ángeles involucrados activamente en la ejecución de los propósitos de Dios y en la protección de su pueblo, desde el ángel que guardaba la entrada del jardín del Edén después de la caída Génesis, capítulo 3, versículo 24, hasta los ángeles que ministran a los fieles durante la tribulación Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 a 3, 14, versículo 6. Estos seres celestiales sirven como agentes de la voluntad divina y defensores de la justicia. Una de las principales funciones de los ángeles en la batalla espiritual es la de mensajeros e intérpretes de la revelación divina. A lo largo de la Biblia, los ángeles aparecen a individuos para transmitir mensajes, advertencias e instrucciones de Dios. Anunciaron el nacimiento de Isaac a Abraham, Génesis, capítulo 18, versículos 1 a 15. Consolaron a Agar en el desierto, Génesis, capítulo 16, versículos 7 a 14. Orientaron a Gedeón en su campaña militar, Jueces, capítulo 6, versículos 11 a 24. Y revelaron el nacimiento de Jesús a María y a los pastores, Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38, 2, versículos 8 a 14. A través de su ministerio, los ángeles ayudan al pueblo de Dios a comprender su voluntad y a alinearse con sus propósitos. Además de su papel como mensajeros, los ángeles también están activamente involucrados en la protección y el fortalecimiento de los fieles. El Salmo 91, versículos 11 a 12 declara: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Los ángeles son designados por Dios para vigilar a su pueblo, ofreciendo protección física y espiritual contra los ataques del enemigo. 2 Reyes, capítulo 6, versículos 15 a 17. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Hechos, capítulo 12, versículos 7 a 11. La Biblia nos da vislumbres de estos enfrentamientos cósmicos, como cuando el príncipe del reino de Persia resistió al ángel que traía un mensaje a Daniel, exigiendo la intervención de Miguel. Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 14. En Apocalipsis, vemos a Miguel y sus ángeles guerreando contra el dragón y sus ángeles rebeldes, resultando en la expulsión de Satanás del cielo. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 a 9. Estos ejemplos nos recuerdan que la batalla espiritual no se libra solo en el reino físico, sino también en reinos celestiales invisibles. Es importante resaltar que, aunque los ángeles son seres poderosos involucrados en la batalla espiritual, no deben ser objeto de adoración o veneración. Cuando Juan cayó a los pies del ángel para adorarlo, el ángel rápidamente lo corrigió, diciendo: «Mira, no hagas tal cosa. Soy tu servidor y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios». Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Los ángeles son siervos de Dios, al igual que nosotros, y toda gloria y honor pertenecen solo al Señor. No luchamos solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Efesios, capítulo 6, versículo 12. Sin embargo, no necesitamos temer, pues el Dios que comanda los ejércitos celestiales está de nuestro lado, como declara Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? A través de la oración, la fe y la sumisión a Dios, podemos posicionarnos en el lado victorioso del conflicto cósmico, confiados en que aquel que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. La guerra espiritual constante. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés no es un evento aislado, sino parte de una guerra espiritual continua que se ha librado desde la caída de Lucifer. Esta batalla entre el bien y el mal permea toda la historia humana,
y tiene implicaciones profundas para nuestra vida y fe. La Biblia deja claro que, después de su rebelión contra Dios, Satanás fue lanzado a la tierra junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 a 4. Desde entonces ha operado como el Dios de esta era. 2 Corintios, capítulo 4. A lo largo de las Escrituras, vemos a Satanás empleando una variedad de estrategias para obstaculizar los propósitos de Dios y atacar a su pueblo. Es descrito como un mentiroso y padre de la mentira. Juan, capítulo 8, versículo 44. Un tentador. Mateo, capítulo 4, versículos 1 a 11. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5. Un acusador. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Y un león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Trabaja para sembrar discordia, promover el pecado y alejar a las personas de Dios. Un ejemplo destacado de las tácticas de Satanás puede verse en la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Génesis, capítulo 3, versículos 1 a 6. A través de su astucia y engaño, levantó dudas sobre la bondad y la veracidad de la palabra de Dios, seduciendo a Eva para que desobedeciera. Este patrón de engaño y tentación se ha repetido a lo largo de la historia, mientras Satanás busca corromper la creación de Dios y frustrar sus planes redentores. Otro ejemplo de las maquinaciones de Satanás se encuentra en el libro de Job, donde con el permiso de Dios, Satanás atacó a Job con una serie de pruebas y aflicciones, intentando hacerlo maldecir a Dios. Job, capítulos 1, versículos 6 a 22. Capítulo 2, versículos 1 a 10. Aunque Job permaneció fiel en medio del sufrimiento, su historia ilustra la determinación de Satanás para probar y atacar la fe de los fieles. Es necesario que los cristianos estén conscientes de la guerra espiritual en la que están involucrados y equipados para enfrentar los ataques del enemigo. En Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 18, se nos exhorta a revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos permanecer firmes contra las artimañas del enemigo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la preparación del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además de equiparnos con la armadura de Dios, también estamos llamados a involucrarnos activamente en la batalla espiritual a través de la oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, se nos instruye a orar con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es una arma poderosa en la guerra espiritual, permitiéndonos acceder al poder y la protección de Dios e interceder por otros. Aunque la guerra espiritual es real e intensa, no debemos vivir con miedo o paranoia. Como hijos de Dios, tenemos la garantía de que aquel que habita en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. A través de la fe en Cristo y la confianza en sus promesas, podemos permanecer firmes y victoriosos, incluso frente a la oposición del enemigo. Lecciones sobre la confianza en los propósitos de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés nos ofrece lecciones profundas sobre la importancia de confiar en los propósitos soberanos de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Uno de los aspectos más intrigantes de esta narrativa es que destaca la preocupación de Dios por los detalles aparentemente pequeños, como el destino del cuerpo de Moisés después de su muerte. Aunque puede parecer un detalle menor en el gran esquema de las cosas, Dios se preocupó lo suficiente como para enviar al arcángel Miguel para intervenir y proteger los restos mortales de su siervo. Este cuidado meticuloso de Dios nos recuerda que nada escapa a su atención ni está fuera de su control. En Mateo 10, 29,31, Jesús afirma: «No se venden 2 pajarillos por una moneda, y ninguno de ellos caerá a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
No temáis, pues, valéis más que muchos pajarillos. Si Dios se preocupa por los detalles de la vida de los pajarillos, ¿cuánto más se preocupa por cada aspecto de nuestras vidas y circunstancias? Esta conciencia de la soberanía y el cuidado de Dios debe llenarnos de confianza y paz. Incluso cuando enfrentamos situaciones desafiantes o incomprensibles, así como Dios tenía un propósito al proteger el cuerpo de Moisés, Él también tiene un propósito para cada evento y circunstancia que permite en nuestras vidas. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Otro aspecto importante de confiar en los propósitos de Dios es la disposición a esperar en sus tiempos y caminos. En el caso de Moisés, Dios eligió intervenir y proteger su cuerpo en el momento adecuado, enviando a Miguel para enfrentar a Satanás. Aunque no comprendamos el tiempo de Dios o el motivo de sus aparentes retrasos, podemos confiar en que Él siempre está trabajando en segundo plano para cumplir sus planes perfectos. Esto se ilustra poderosamente en la vida de José, quien pasó años de sufrimiento y pruebas antes de ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. Génesis 37,50. A pesar de las circunstancias dolorosas e injustas, José mantuvo su fe y confianza en Dios, y al final pudo declarar a sus hermanos: vosotros intentasteis el mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien, para hacer como se ve en este día, para conservar mucha gente con vida. Génesis 52:20. Como José, estamos llamados a confiar en los propósitos de Dios, incluso cuando enfrentamos contratiempos, decepciones o retrasos. Hebreos 10:35,36 nos exhorta: no desechéis, pues, vuestra confianza, la cual tiene gran galardón, porque necesitáis de perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis alcanzar la promesa. La disputa por el cuerpo de Moisés nos recuerda que los propósitos de Dios a menudo se cumplen de maneras misteriosas e inesperadas. La intervención de Miguel y la derrota de Satanás en esta batalla celestial no habrían sido anticipadas por observadores humanos. Sin embargo, formaban parte del plan soberano de Dios para proteger a su siervo y cumplir sus designios eternos. Esto debe alentarnos a confiar en Dios, incluso cuando sus caminos parecen confusos o contrarios a nuestras expectativas. Isaías 55.8,9 declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Al confiar en los propósitos soberanos de Dios, encontramos fuerza, paz y esperanza, sin importar lo que la vida pueda traer. Podemos descansar en la certeza de que nuestro Padre Celestial está en control, trabajando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria, así como lo hizo en la vida de Moisés y en incontables otros a lo largo de la historia. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Recordemos que, aunque enfrentemos luchas y desafíos, podemos confiar en los propósitos soberanos de Dios y en su cuidado constante por cada detalle de nuestras vidas. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido inspirador. Que la paz y la fortaleza de Dios te acompañen siempre. Hasta la próxima.